Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos 3 aterradoras historias de la audiencia. Historias que tienen que ver desde brujería hasta sectas, pasando también por fenómenos extraños, en donde el tiempo y el espacio se ven deformados. Estas historias son inusuales y extrañas, pero sus protagonistas las juran como 100% reales. Es así que te pido te quedes y pasemos con las aterradoras historias del día de hoy. Alondra nos cuenta: Hola Try, espero te encuentres muy bien. Me puedes llamar Cassie. Yo vivo en un pueblo mágico en el estado de Michoacán. Te sigo desde el 2021. Nunca había escrito porque pensaba que nunca me había pasado nada de este tipo. Pero hace unas semanas me enteré de esta historia que me pasó cuando tenía unos 2 o 3 años. La razón por la que apenas me contaron esta historia es porque mis papás nunca les ha gustado contarme historias paranormales que les han pasado a ellos o a la familia. Es así que te daré un poco del contexto del por qué me lo contó mi mamá, lo cual fue algo inusual. Hace unas semanas no tuve clases en la universidad, así que desayuné tarde con mi madre. Ella encendió la televisión y estaban pasando una película de Derbez llamada Milagros del Cielo, la cual le gusta mucho a mi mamá y siempre que la veía decía que le recordaba a mí cuando estaba pequeña. Aquí debo hacer un paréntesis y decirte que cuando yo tenía 3 años me operaron de un soplo en el corazón. Por eso pensé que se refería a eso cuando hacía este comentario. Y si no conoces la película en grandes rasgos, trata de una niña que sufre una enfermedad de un momento a otro y parece ser incurable. Una de las cosas que le pasaban es que el estómago de la niña empezó a crecer demasiado y sentía dolores horribles, que hacía que sus padres se levantaran en las madrugadas a atenderla o a llevarla a un hospital, en donde ninguno de estos le daban explicaciones de lo que le ocurría a la pequeña. Y el punto es que cuando estaban pasando estas escenas de la película, mi mamá de nuevo hizo el comentario de siempre, de que la niña de la película me recordaba a mí y que ella sentía la misma impotencia que la mamá de la película, ya que ella tampoco sabía qué hacer conmigo y no le daban respuesta a los doctores. Yo le pregunté que por qué le recordaba a mí, que si acaso me había puesto tan mal cuando fue lo del soplo en el corazón y que por qué tardaron tanto en detectar el soplo. Ella me contestó que no fue por eso, que yo había estado enferma tiempo antes de esa operación. Mi mamá me cuenta que un día de la nada empecé a tener dolores de estómago muy fuertes. Esto era casi todo el día, pero sobre todo en las noches, y esto era lo peor para mis padres, ya que no paraba de llorar por el dolor, por lo que ellos prácticamente no descansaban. A las pocas semanas también me empezó a crecer el estómago. Yo he sido una chica un poco llenita desde niña, pero me dicen que ese crecimiento de estómago no era para nada algo normal. No era por estar un poco pasada de peso. También me cuenta que me empezaron a salir manchas en la cara. Mis padres, obviamente, al notar todo esto me llevaron al doctor. A muchos, a decir verdad. Incluso me tuvieron internada en varias ocasiones, pero en ningún hospital sabían exactamente lo que tenía y cada doctor daba un diagnóstico diferente, lo que hizo entrar en desconfianza y en más desesperación a mis padres. El tenerme de doctor en doctor afectó mucho la economía, por lo que mi papá se tuvo que ir unos meses a Estados Unidos a trabajar para solventar los gastos. Así que mi mamá la vio difícil por unos meses, ya que también tengo un hermano y era más trabajo para ella. Mi mamá me cuenta que en el lapso que se fue mi padre, se empezaron a escuchar ruidos en los techos, o ruidos extraños se escuchaban por la casa, así como que veía sombras. Pero era mucho más grande su preocupación por mí, que ella no hacía mucho caso a lo que pasaba a su alrededor. Pasó como medio año y mi papá regresó de Estados Unidos. Yo seguía sin mejorar. Al contrario, fui empeorando en mis dolores, en mi físico y emocionalmente. Entonces un día mi papá fue de visita a la casa de su madre. Para esto su mamá y sus hermanas tienen la casa una al lado de otra, por lo que siempre se juntaban todos en la casa de mi abuela. Al rato de llegar mi papá les empezó a contar cómo seguía mi situación y cómo estaba empeorando todo. Entonces, una de sus hermanas le dijo que me llevara con un señor que cura, que prácticamente es un brujo o chamán,
pero que vivía en otro pueblo que queda a menos de 1 hora del mío, ya que a ellas él les había ayudado en una ocasión con un caso similar, el cual te contaré más adelante. Es así como mis papás, sin perder el tiempo y sin más opciones de qué hacer conmigo, viajaron hasta ese otro pueblo. Mi mamá cuenta que todavía llegando a este pueblo debían caminar más, se tenían que adentrar hasta un cerro, ya que ahí se encontraba la casa del brujo. Me cuenta que cuando llegamos ellos no dijeron nada de a qué iban, ni quién era el afectado, por así decirlo. El brujo dirigió la mirada hacia mí y él les comentó que yo estaba muy mal y que tenía un trabajo de brujería, así que me pasó muy rápido a su casa. Mi mamá dice que el brujo les echó las cartas para confirmar lo que les había dicho al verme, y les comentó que una persona de la familia me había hecho brujería. No dio nombres o señas particulares de la persona para no tener problemas de venganzas o algo por el estilo. Aquí empezó todo para poder quitarme ese mal. Empezó a realizarme limpias y a darme a beber cosas. Estas limpias no solo fueron 1 o 2, fueron varias, así que nos tocaba ir a cada rato a ese pueblo y yo seguía sin mejorar del todo, hasta que un día el brujo decidió ir a la casa de mis padres. Creo que era una visita casual. Mis papás, por la confianza que le tuvieron, lo invitaron a la casa a comer por primera vez. Mi madre dice que en cuanto el brujo entró a la casa, les dijo que debían de buscar algo dentro de la casa, algún rastro de brujería, y es que le aseguraba que lo que me estaba haciendo daño estaba dentro de mi hogar y debían de buscarlo rápido. Mi mamá le dijo que no había nada raro en la casa, ya que ella limpiaba muy bien y nunca había visto algo raro. El brujo les comentó que siguieran buscando y que para la tarde-noche regresaría para sacar eso de la casa. Pero también les encargó que consiguieran aceite de cocina, una cazuela que fuera totalmente nueva, cerillos y algunas toallas. Se llegó la tarde-noche y el brujo llegó. Ya con todo listo se fueron a la sala y el brujo les dijo que se tomaran de las manos. Echó las cartas de nuevo y rápidamente supo dónde se encontraba lo que estaban buscando. Estaba en la habitación de al lado, que era la cocina. Esta era muy amplia y en un lado, adentro de la cocina, había unas escaleras para subir a la azotea. Entonces el brujo les dijo que era abajo de las escaleras. Ellos quitaron las cosas de ahí y no vieron nada. Entonces él les dijo que era abajo, que tenían que hacer un hoyo en el piso, el cual era de cemento. Antes de hacer esto le dio instrucciones a mi mamá. Ella se debía quedar en la casa sola y que cuando él le dijera que habían encontrado algo, volteara ciertas cartas rápidamente y que aparte no se asomara a la cocina. Esto aunque viera cosas o escuchara cosas fuera de lo normal, ella no tenía que voltear en ningún momento. Y así fue. Después de un rato haciendo un hoyo, el cual sí fue un poco profundo, encontraron una bolsa negra. Entonces mi mamá hizo lo que le dijeron y ella dice que cuando hizo eso empezó a sentirse muy extraña y empezó a escuchar voces y ruidos extraños en la casa. Esperó un poco y después escuchó a mi papá diciendo que ya podía ir. Me cuenta que el brujo puso la bolsa en la cazuela y lo que sacó fue como una mezcla rara de cosas asquerosas. Parecía lodo y olía muy mal. Me dice que entonces el brujo sacó de la bolsa una muñeca pequeña, pero que era como de trapo. Esta tenía un vestidito y usaba 2 trenzas. Aquí debo mencionar que justamente era así como mi madre me vestía, y sobre todo como a ella le gustaba peinarme, con 2 coletas. Además, la muñeca también tenía una gran panza, como si estuviera embarazada. Esto por solo darte un ejemplo, y que tenía muchos alfileres en esa zona, también en la cara y en las piernas. El brujo le dijo que esto es lo que tanto me estaba lastimando y que si se hubiera tardado más en descubrir esto, yo tal vez hubiera fallecido. Entonces colocó todo en una toalla, lo puso en la cazuela y le echó un aceite. Desconozco si colocó algo más, pero le prendió fuego. Mi mamá me comenta que al ver cómo quemaba la muñeca, esta pareciera que empezaba a brincar o a retorcerse y que el estómago se empezó a abrir y sacó más lodo de ahí.
y que había una foto mía dentro de esa muñeca. Es así que yo, de un momento a otro, empecé a estar bien y nunca más me volví a quejar de dolores así, y en la casa ya no se volvieron a escuchar ruidos extraños. Yo me sorprendí muchísimo al escuchar todo esto, ya que no era algo que me esperaba de mi madre, no era algo que ella acostumbrara a contarme, y yo, por ser demasiado pequeña, no tengo recuerdos de nada. Yo me quedo un poco con la sensación de querer saber quién fue quien me hizo esto, o bien quién se lo hizo a mis padres, ya que muy probablemente era para lastimarlos a ellos, por medio de mí. Y es que personalmente creo que ese trabajo fue por envidia hacia mis padres, ya que yo casi era una bebé y no podía hacerle daño a nadie, y al afectarme a mí, los harían sufrir a ellos. A mí me gustaría saber quién era esa persona, quién hizo eso, ya que el brujo dijo que era un familiar. Yo creo mucho en el karma y sé que eso que me hicieron lo pagarán tarde o temprano. Yo tengo mis sospechas y mi mamá también tiene sospechas de esas personas, ya que le hicieron brujería a mi abuela, su suegra. Esa fue la forma en que mis tías conocieron al brujo, ya que él las ayudó con mi abuela, que al igual que mi caso, les dijo dónde estaba la brujería, la cual estaba atrás del cuarto de mi abuela, justo en dirección a su cama. Cabe decir que mi abuela ya casi no caminaba y enfermó muy rápido. Tuvieron que hacer un hoyo también, porque el trabajo de ella estaba enterrado, pero mi abuela no tuvo tanta suerte como yo. Ella, por ser mayor y por durar tanto con este mal, afectó mucho su salud y su cuerpo, y ya no se pudo recuperar, lo que la llevó en poco tiempo a su fallecimiento. La familia de papá siempre ha sufrido de ataques de este tipo, porque incluso recuerdo muy bien que afuera de la casa de mi abuela siempre había líquidos raros y bolsas negras, pero nada grave, y nunca pensé que este tipo de acciones me afectarían a mí. Pero igual son contadas las veces en que sí han llegado a afectar muy fuerte a la familia, que, vale decirlo, no es conflictiva. Te agradezco por haberme leído, y espero que la historia te haya gustado a ti y a la audiencia. Un suscriptor anónimo nos cuenta: Hola Stan, soy muy fan de tus videos. Me gustaría mantenerme en anónimo. Sin más que decir, esta es mi historia. Mi madre me cuenta que cuando ella era pequeña, en épocas decembrinas, vivía en un rancho de San Luis Potosí, por lo cual iban a preparar tamales. Mi abuelo venía llegando del trabajo y consigo traía todo lo necesario para la preparación de la comida. Mi abuela estaba lista para prepararla, solo faltaba la leña para empezar a hacerla. Ella se ofreció entonces para traer un poco de madera, pues la casa donde ellos vivían estaba literalmente enfrente de donde acarreaban la leña. Mi madre, por la ventana, vio cómo mi abuela se despedía de ella, pero de una forma extraña, como si tuviera el presentimiento de que no se volverían a ver. Pasaron las horas y ella jamás volvió. Mi abuelo lógicamente se preocupó por ella, así que decidió buscarla. Él no la encontró. Pasó un día de su desaparición y decidió alertar a la comunidad sobre lo que estaba sucediendo. El pueblo decidió ayudar a mi abuelo, por lo cual todos empezaron a buscarla, pero sin éxito. Incluso tuvo que llegar un helicóptero de rescate, pues donde ellos vivían, la mayor parte estaba cubierta de árboles. Aún así, no había rastro de ella. Después de unos días, un niño que se encontraba jugando en un pozo de agua, algo alejado de donde ellos vivían, alertó a la comunidad de que una señora salió del pozo con varias heridas, con la ropa rasgada y con varias lesiones en su cuerpo, y cargando en sus brazos leña. Rápidamente mi abuelo, al enterarse de esto, fue a corroborar que se tratara de mi abuela, y afortunadamente sí se trataba de ella, por lo cual la llevó hasta la casa donde ellos vivían. Mi abuela, tengo que decírtelo, era una persona seria, pero esa vez, según por palabras de mi abuelo, la notaba como traumada. Ella, a pesar de todo, no decidió decir nada y solo se dedicó a preparar los tamales que tanto le había prometido a mi abuelo. A la madrugada de esa noche, mi abuela se empezó a sentir mal y desafortunadamente falleció. Tiempo después, mi abuelo contó
lo que él platicó con mi abuela aquella noche cuando había regresado. Y es que ella le contó que efectivamente fue por leña, solo que al voltear para regresar a su casa, ella de un momento a otro vio cómo todo se hizo negro. Ella se sintió desorientada, así que decidió caminar para ver si llegaba a su casa. Después de caminar por mucho tiempo, llegó a un pequeño rancho en donde solo había una fuente de agua y un toro, el cual, en lugar de causarle miedo, dijo que se sentía segura al lado de él, y por el cansancio decidió recostarse junto a él y dormir. Cuando se despertó, tenía los moretones y la ropa rasgada, sin saber por qué. No sé si ella, por miedo, no haya contado algo más de lo que vivió en ese momento. Esto es algo de lo que me contó mi mamá y me quedé impactado por lo que pasó. No sé qué sea o a qué se deba este suceso, pero yo he escuchado diferentes hipótesis, así como diferentes relatos donde la gente se pierde y aparece de un momento para otro. He llegado a escuchar, y justamente pasa en pueblos, en donde la gente desaparece y vuelve a aparecer muchos años después. Pero para ellos, simplemente fue un paseo por el campo o por el bosque. Pero para sus familias y amigos, pasaron años, si no es que décadas. Y estas historias las he llegado a escuchar en diferentes ocasiones. Incluso he llegado a escuchar la versión en donde un hombre entró a una cueva tan solo unos minutos y salió, y el pueblo donde vivía estaba completamente cambiado, así como que su esposa e hijos, ahora al regresar a su casa, ya eran mucho más grandes de lo que recordaba, ya que habían pasado años. No sé si mi abuela pasó por algo así, pero no de forma tan grave. O quizá entró a otro tipo de dimensión, en donde vio a aquel toro y aquel pueblo extraño. Y es que curiosamente mucha de la gente que regresa después de muchos años fallece, casi de la misma forma que falleció mi abuelita. La verdad sobre todo esto, lamentablemente, se la llevó ella y se queda como un misterio de la familia. Esa es toda mi historia. Gracias, Stan, por tu contenido. Y sigue así. Mauricio nos cuenta. ¿Qué tal están? Mi nombre es Mauricio. Soy de Guadalajara, Jalisco, pero parte de mi vida la viví en un pueblo en los Altos, Jalisco, debido a que mi familia tiene conocidos en ese lugar. Por seguridad no quisiera decir el pueblo exacto, ya que creo que esas personas siguen haciendo sus cosas ahí. Mi historia empieza en unas vacaciones de verano. Mis abuelos nos invitaron, a mis hermanas y a mí, a pasar las vacaciones en el pueblo. Ellos tienen una casa antigua, data de la era revolucionaria. Antes era una casa muy grande, en sus terrenos originales, abarcaba media cuadra. Tenía grandes caballerizas y solía tener grandes marcos, pero con el paso del tiempo se fueron vendiendo varios metros cuadrados de terreno y se fue haciendo más pequeña, hasta la actualidad, que ahora es una casa más del pueblo. Mis abuelos son de dinero, ya que mi abuela era una excelente cirujana y mi abuelo era un arquitecto el cual ha estado en grandes proyectos. Ellos crecieron en ese pueblo y esa casa la compraron juntos. Con el tiempo vendieron una parte más de esa casa y la remodelaron casi por completo. Entonces nos invitaron a ir a pasar las vacaciones. También fueron unos tíos con los primos y la pasamos muy bien durante unos cuantos días, hasta que llegó el fin de semana. Ese fin de semana que jamás pensé que vería algo tan terrible. Recuerdo que eran como las 7 de la mañana y que al ser una zona rural suele haber muchos animales de granja cerca. Escuchaban gallinas y gallos a todas horas, así como motos, ya que esta zona tiene muchas subidas y bajadas y es una zona complicada para los autos, así que hay demasiadas motos y cuatrimotos. Ese fin de semana, mi abuela me llama para desayunar, ya que yo dormía en un segundo piso. Esa casa tenía 4 pisos. Ya se pueden dar una idea de lo grandísima que es. El día transcurre con normalidad y llega la noche. No muy tarde, como a las 8, a mis abuelos les gustaba ir a un jardín enfrente de la iglesia de ese pueblo, a pasar el rato simplemente. Siempre me llevaban, pero esta vez me preguntaron si quería ir. Yo había estado todo el día ayudando a un tío a sembrar, así que preferí quedarme.
Pero vaya que ese fue un gran error. Mis abuelos se fueron y yo me quedé en esa casa, aunque al ser tan vieja, la actividad paranormal no solía pasar. Al menos a mí no, ya que una vez mi hermana vio hace muchos años a una anciana de blanco pasar por detrás mío, y hasta ahí. Otros familiares también, pero con muy poca frecuencia. Eran las 9 o 9:30 de la noche y mis abuelos no llegaban. No estaba tan preocupado porque después de ir al jardín de la iglesia, iban a la casa del hermano de mi abuela y duraban horas ahí. Yo seguí jugando en mi consola. Debo aclarar que estaba en un segundo piso, ya que había una gran televisión. En esa habitación da hacia la calle y pusieron varios ventanales grandes, así que tenía un gran panorama a la calle. Veo que el carro de uno de mis tíos llega. Yo simplemente lo ignoré, ya que remarco estaba solo y todos mis tíos y primos dormimos en esa casa. Pero en el día, cada uno está en sus cosas. Veo que mi tío baja algunas cajas. Igual no le di importancia, porque pensé que llevaba frutas de sus sembradíos. Pasada una media hora, un gran olor a incienso me llegó. Tenía la puerta cerrada, ya que el viento era algo fuerte, y al ser una zona montañosa, hacía mucho frío. Eso llamó mucho mi atención. Me asomé un poco por la puerta y vi que en el piso de abajo había una capa fina de incienso. Lo sabía por el olor, pero por un momento pensé que algo se quemaba, hasta que de nuevo el aroma tan característico de este lugar me llegó de nuevo. De la nada escuché varias voces desconocidas hablar en un tono de voz bajo. Parecía un rezo. Yo me saqué mucho de onda, ya que no entendía lo que decían. Parecían murmullos. Yo bajé las escaleras y me acerqué un poco al patio de la casa, en donde hacían esto. Debo decir que ese lugar conectaba a todos lados de la gran casa, pero estaba rodeado de paredes. Es algo difícil de explicar. Me escondí mientras veía lo que hacían. Mi tío llega con su esposa, con la cual hace unos meses atrás se había casado, dejando atrás a mi tía anterior, con la cual tenía 3 hijos. Esa mujer me daba mala espina, ya que siempre era reservada. No dejaba que mi abuela le diera de comer y cambió la actitud de mi tío por completo. De ser una persona muy social y amigable, se hizo callada y reservada. Yo pienso que esa mujer era una bruja o algo parecido, la cual tenía a mi tío embrujado. Las personas que se encontraban ahí tenían túnicas verdes y estaban en un círculo de color rojo. No era sangre, ya que no se veía como un líquido, sino como un sólido. Tenían velas negras y en medio de ellos tenían una especie de columna de piedra con símbolos. Mi tío traía las cajas que lo vi bajar anteriormente de su auto. Estas cajas tenían agujeros. Me doy cuenta de que eran algo más grandes de lo que vi arriba. Veo que de ellas saca una gallina y de otra saca una cabra no muy grande. Quiero pensar que no llevaba mucho en este mundo, ya que se veía muy pequeñita. Uno de los sujetos la toma y uno que parecía ser de un rango mayor a los demás, ya que portaba y vestía de una forma diferente, decide acabar con la gallina y la cabra. Vi que recolectó su líquido vital y mezcló con varias hierbas que mi tío también traía. También tenía fotos de mis abuelos, las cuales metió en unas bolsas de cuero pequeñas y las guardó de un momento para otro. Nunca entendí por qué hacían eso. Olvidé decir que tan solo tenía 16 años y yo no sabía nada de esos temas de brujería. Regaron la sangre y las hierbas debajo de la cama de mis abuelos y en ciertas zonas donde mis abuelos frecuentaban más la casa, tales como la cocina, terraza y patio. Luego de eso rezaron en un lenguaje extraño que sigo sin entender, y luego poco a poco cada una de esas personas se fueron retirando. Yo me quedé congelado del miedo. A las 11 de la noche llegaron mis abuelos. No quise decir lo que sucedió, ya que temía que no me creyeran. Luego de esto todo empezó a ir muy mal. Pasaron los meses y mis abuelos empezaron a enfermar de la nada. Eran personas sanas. Mi abuela salía a correr desde las 5 de la mañana y no padecía diabetes ni ninguna enfermedad parecida. Mi abuelo también era un gran corredor y jugador de béisbol, pero desde ese día empezaron a enfermar y decaer como nunca. Siempre iban al hospital de urgencia. A mi abuela le dieron 3 preinfartos. A mi abuelo le dio cáncer de pulmón y después de tanto tiempo mi abuelo falleció y 2 meses después mi abuela. Y al final, ese tío se quedó con la casa y gran parte del dinero y las propiedades que tenían mis abuelos.
y le dio muy poco a sus hermanos, contando evidentemente a mi padre, que es hijo de mi abuela. Yo siento que todo esto es obra de esa bruja, la cual llegó con mi tío para conseguir todo el patrimonio que llegaron a juntar mis abuelos, y tiempo después conocí un poco sobre las artes oscuras y me di cuenta de que hicieron una especie de ritual para que ellos se enfermaran y posteriormente mi tío se quedara con todo. Y esto no lo he contado a nadie más, ya que no quiero generar más tensión de la que ya hubo. Y es que sí, hubieron problemas del dinero y de los terrenos. Esa es mi historia, Stan. Gracias por leerla. Sé que fue un poco larga, pero debía dar todos los detalles. Llevo siendo suscriptor durante mucho tiempo, pero me animé ahora a contarte mi historia a casi 11 años de haber pasado eso. Y fíjate cómo son las cosas. Mis tíos, que se quedaron con la propiedad, ya fallecieron. Actualmente desconozco qué fue de los terrenos, ya que vivo en California con mi novia y no sé nada sobre mi familia. Muchas gracias y te deseo mucha suerte en tus proyectos, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado 3 historias de la audiencia. 3 historias de verdad intrigantes y que nos dejan pensando en lo extraño que es este mundo. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar a las ya escuchadas? Si es así, no lo dudes y déjame tu historia en los comentarios o bien envíamela a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.